A veces Dios no usa lo perfecto, usa lo auténtico. En este episodio, Cristian Lacutir nos lleva a una temporada de rechazo, lucha interior y muchas preguntas, pero también al momento en el que entendió que su creatividad, su voz y su historia podían convertirse en una herramienta para cambiar lo que otros solo habían criticado. Esto es Yo Creo Podcast. Y empezamos a trabajar, empecé a... ¿Amaste a Martin Luther King? Sí, o sea, yo sabes que pienso, entonces Dios puso en mí el inconformismo. Sí. Pero el inconformismo como un catalizador de cambio. O sea, Dios no escoge a las personas para que perpetúen lo que está. Cada una de las personas que Dios escogió durante toda la historia en la Biblia y todo eso, las escogió para cambiar lo que estaba. Entonces yo sabía que si Dios me había llamado, era para cambiar lo que estaba y necesitaba ir a lugares donde nadie iba a ir. O Dios, sencillamente, ellos los iba a usar de una manera y a mí me iba a usar de otra manera. Entonces me sentí como un gran privilegiado de lo que Dios iba a hacer ahora. Me tenía que aguantar todo el lo que rechazo. venía. Sí. Y el dolor del el las rechazo. Comparaciones y todo, y ahí comienza otra historia en mi vida. Porque empiezo a tener mi banda, mi primera banda que se llamó Jaque Mate, 316, una banda de punk cristiano. Y empiezo a servirle a Dios ahí, llevando música punk con mensaje cristiano, que hablaba de Dios, que hablaba de las situaciones, de las batallas que vivía un joven de mi edad, como hay una canción que se llama 90, 60, 90, y el coro dice, no sé si compartirle o invitarla a cine. O sea, esa era mi batalla, ¿sí me entiendes? En esa época. Claro. Pero quería ser honesto, quería ser transparente. Yo nunca he querido presentar una vida perfecta o decir, no, es que yo ahora como estoy con Dios, vuelo, me salen alas. No, tengo mis batallas normales y tenía mis batallas de adolescente y así como yo las tenía, se veía que había muchos que las tenían. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Y empezamos a servirle a Dios ahí con eso. Además, es que yo creo que esa honestidad es una de las herramientas más bonitas para impactar, ¿no? Porque es claro que la gente no conecta con modelos perfectos, porque todos tenemos batallas que lidiar. Pero cuando puedes ser honesto, cuando puedes ser auténtico, pues creo que reflejas a Jesús, porque Jesús fue auténtico, pues por eso tuvo que ser el primer revolucionario en el camino de la iglesia. Entonces, quiero preguntarte aquí, ¿cómo empiezan a darse esas batallas en tu mente? O sea, tienes un corazón que dice, no va a criticar la iglesia, no va a criticar esto, puedo intentar cambiarlo, pero eso es súper difícil. Y cerrar esa brecha también trae heridas. Cuéntame qué batallas tuviste y cómo lograste cerrar esas brechas. Porque hay mucha gente que hoy sigue batallando. Uy, André, fueron 1000 batallas. O sea, esa fue la guerra de las 1000 batallas de los 1000 días. Porque fueron muchos momentos de rechazo. Muchos momentos de rechazo. ¿Y cómo vivías el rechazo? ¿Qué hacías para no rendirte o para no...? Yo no hacía nada. Había alguien que hacía todo. Era que en medio del rechazo, en medio de lo que pasaba, Dios me ha respaldado. Es como cuando Dios dice, tranquilo, vas conmigo, todo el mundo te va a atacar, pero yo te voy a respaldar, yo soy tu respaldo. Entonces digamos que, no sé, pasaba algo, el pastor lanzaba un proyecto, todos lo hacían, yo lo hacía, pero a mí era el que mejor me iba. O sea, digamos que era como que Dios me respaldaba en eso. ¿Sabes? Siempre he aprendido que cuando tienes algo de parte de Dios, va a haber gente que te va a envidiar, que te va a señalar y te va a juzgar. Pero la envidia te promociona. Y al que es envidiado, ¿no? O sea, sí, claro. La envidia te promociona. Yo, si hay alguien que le tengo que agradecer en la vida, es a toda esa gente que en algún momento me envidió, me señaló, me cerró la puerta de
de las reuniones de liderazgo. Me decían, no, usted no puede entrar a la reunión de liderazgo porque usted todavía no está apto. Varón, ¿por qué no tiene corbata? Esas son las vestiduras sacerdotales. Tú aquí no eres más que un simple cantante, no hables. Fueron muchas palabras ofensivas. Pero en medio de esas palabras ofensivas siempre vi el respaldo de Dios, siempre la gracia de Dios en mi vida y el favor de Dios. Si tú tienes eso, lo tienes todo. Claro. Si tú tienes eso, hay una historia que me encanta, es la historia de José. José pasó por tantas pruebas, pero las pruebas fueron diferentes siempre, pero la gracia siempre fue la misma y el favor fue Dios. Y cuando tú tienes eso en tu vida, tú entiendes que cada momento de la vida es una prueba. Cada momento vienen circunstancias. Yo hasta ahora estaba empezando mis batallas en ese momento de mi vida. Si hubiera sabido las que venían. Ay, Dios mío. Pero fue entender, abrazar mi manera de pensar. Dios me regaló la creatividad. Dios me regaló la creatividad como un recurso. Yo soy creativo, aparte de ser músico, soy comunicador social y soy creativo. Y hoy en día mi familia, gracias a la creatividad, ha logrado muchas cosas. En el ministerio he aprendido muchas cosas. Pero si yo hubiera soltado eso que Dios me estaba dando, de pronto no tuviera muchas cosas que hoy en día Dios me ha permitido vivir frente a lo que Él me creó así. Y yo, ¿por qué le voy a prestar más atención a una voz que viene, me señala, me critica, me juzga, a lo que Dios está haciendo? O sea, el fruto siempre es más grande. Claro, pero eso no es fácil. No es fácil. La realidad es que nosotros lo decimos, claro, yo he tenido el respaldo de Dios, tengo que oír primero la voz de Dios, pues somos seres humanos. Sí. Y muchas veces esas otras voces están en nuestra misma casa y van de frente contra nuestra identidad. Entonces, cuéntanos cómo logras ahí en el secreto, porque claro, en público Dios te respalda. En público Dios es esa fuente de creatividad que me recordabas a Michael Jackson diciendo, es que estoy acá conectando con Dios porque le da las ideas a Prince y yo no lo escucho. Yo dije, uy, tal cual. Pero la realidad es que cuando estás a solas, estás confrontado y dices como, ¿qué onda? Siempre las batallas te van a afectar y te van a tocar emocionalmente. Siempre van a haber momentos donde vas a querer tirar la toalla. Es más, yo creo que he tenido más momentos donde he querido tirar la toalla que seguir. Me encanta esa honestidad. Pero gracias a los pocos momentos donde decidí seguir, digamos, es ahí donde tú tienes que aprender en quién está mi confianza. O sea, yo confío en Dios. Obviamente me atacan, me señalan, me juzgan, me critican. Yo me di a conocer por una canción que se llama Los Chismosos cuando lleguemos a la parte de la reforma. O sea, imagínate. O sea, a mí me conocen por esa canción. La reforma. ¿En esa canción hablas de tus detractores? Claro, o sea. Cuenta. Mira, yo siempre he sido un compositor que mis canciones vienen de mi vida, del diario vivir. Y cuando yo empecé a trabajar en lo que es hoy la reforma, era una época donde yo estaba recibiendo un bombardeo de comentarios muy fuertes. Entonces escribí Los Chismosos. Y esa canción fue la que Dios usó para hoy en día. Cuando lanzamos la canción nadie nos conocía y un día me levanto y tengo mi Facebook colapsado. Y era porque te acostaste a dormir y nadie te conocía. Cuando de repente te levantaste. La esposa de Dante Gebel compartió la canción en sus redes, su esposa lo reposteó y ahí comenzó una historia totalmente diferente para la reforma. Y tú nunca fuiste a decirle, oye Dante, yo tengo esta canción. Jamás. Es más, no sabe que le tengo que dar las gracias porque gracias a ese reposo, pero sabes que Dios utiliza lo que quiere. Porque Dios cuando tiene un plan, Él es el que lo ejecuta. Literal, tú te acuestas a dormir y al otro día, ¿qué pasó? La vida cambió. Sí, la vida cambió. Bueno, y llega la fama, empiezas a hacerte conocer. No, llega algo que me hace... Yo en Jaque Mate me retiro de la música. ¿Por qué?
porque sabes que ahí pasa algo en mi vida. Nosotros empezó a ir muy bien, pero empezamos a crecer sin carácter y ahí llegó la fama. Y entonces, eso arruina todo. Eso arruina todo. Entonces empezamos a tocar. Ya no iba a tocar a lugares cristianos, o sea, empezamos a crecer. Y ahí es cuando Dios, en un camerino, me muestra lo que está sucediendo alrededor de la banda. Y me dice, yo sentí la voz de Dios que me dijo, yo para eso no te llamé. Entonces yo tomo la decisión en esa época de renunciar a la música. Wow, impresionante. Impresionante, y me encanta que toques este tema porque hay mucha gente que tiene un talento, que tiene un don, de hecho, que respira su don, que así como cuando tú oíste esa guitarra por primera vez en ese ritmo dijiste, espere que aquí hay algo que es mío. Pero la gente no entiende porque pasa tiempo, pasan años y no llegan las respuestas que esperan o no llegan las respuestas como las esperan, ¿no? Y es muy bonito hablarlo porque justamente las cosas van llegando a la medida que tú vas teniendo el carácter para gestionarlas, ¿no? Y cuando no lo tienes y llegan de repente como con jaque mate. Se me subió la fama a la cabeza. Y ahí empieza a anclarse tu identidad. ¿En dónde? En la fama. En la fama. En el yo. Le callé la boca a todos esos pastores, ministros. Todos esos chismosos. Todos esos chismosos. Era un proceso y el escuchar la voz de Dios o sentir la voz de Dios en medio de toda esa falta de carácter que tenía, me hizo parar, de tener un stop y decidir comenzar de cero en la iglesia local. Vuelves a casa con humildad. Con humildad. Hacer la cámara, a servir en el coro, en la alabanza, a empezar a trabajar en las cosas que consideraba pequeñas. Y empieza a forjar ese carácter Dios, ¿no? Porque cuando... Y comienza una batalla súper genial porque empieza a formarme el carácter y me enamoro de una mujer que es la hija del pastor. Ay, no. Si quieren saber más. No, sigan viendo este episodio. ¿Tú sabes qué es enamorarte de la hija del pastor? ¡Qué camello! No, o sea, eso es un camello porque... Y sin corbata. Exactamente. Yo era todo lo que él no quería para su hija. Lo que él no esperaba y por lo que él no había orado. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Ay, esa es una historia muy bonita porque cuando yo conozco a Katy, me enamoro. Bueno, en realidad ella se enamora de mí a primera vista. No, a ver, le vamos a preguntar esto a Kat. Cuando yo conocí a Katy, fue como una química que se fue dando, pero fue un servicio en particular que ella llegó y no sé, nos miramos y algo pasó. Ahí se encendió algo. Yo creo que fue Dios, o sea, no sé qué pasó, pero eso sí, como que se detuvo el tiempo hasta el día de hoy. Se sigue deteniendo. Y me enamoré de la hija del pastor. Ella tenía su proceso también, sus cosas. Cuando la conocí tenía novio, se iba a casar. Pero bueno, si quieres saber la historia, invítala a ella a un podcast. Pero adelantarnos algo, se iba a casar y no se casó por ti. No se casó porque el novio que tenía, gracias a Dios, el man se portó mal. Ah, bueno, gracias a Dios, no vamos a hablar mal de nadie. Sí, no vamos a hablar mal de nadie, pero Dios lo usó. Hay cosas que, bueno, no sé, lo que no es para uno no es para uno, no sé. Bueno, empezamos a enamorarnos y decidimos empezar a tener una relación, pero era una relación prohibida. Una relación prohibida por la norma, la religión del momento, y empezó como una batalla por el amor. Fue algo
literal, así flow Romeo y Julieta, una cosa, nos hicieron terminar, la mandaron para otra ciudad, pero la volvieron a traer y nada más fue vernos y otra vez. Fue como una batalla por el amor. Y mientras eso iba pasando, ay, es una historia, íbamos trabajando, iba Dios haciendo una obra en mi vida, en el servicio, en la iglesia. Y llegó un momento donde, como que no sé, mi suegro, que hoy en día es mi pastor y yo soy su mano derecha, y soy el pastor de la congregación. Sí, a veces Dios, yo pasé ese dicho del más odiado al más amado, se cumplió conmigo, porque de pronto me juzgaban por cómo me veía, pero no me conocían. Porque en esa época los libros se juzgaban por la portada, no por el contenido. Y yo no iba a cambiar mi portada. Pero eso también fue lo que, no sé, enamoró a Katy, no sé. Fueron muchas cosas y fue como una batalla por el amor tan bonito que nos dieron, como que dejaron que, como que no vamos a pelear más con esto. Y hasta el día de hoy ya... ¿Cuánto llevan de casados? 5 de novios, 2 escondidos, 3 legales. Y ya vamos a cumplir, este año cumplimos 19 años de matrimonio. ¡Wow! Felizmente casado. Bueno, y con el matrimonio también viene el carácter que se necesitaba para construir la reforma. Con el matrimonio llega a mi vida el regalo más grande que he tenido, que es mi esposa. O sea, ella lo es todo. Se me quiebra la voz porque lo que soy hoy, todo lo que ha sucedido en mi vida, ha sido gracias a mi esposa, a esa mujer que Dios me regaló. ¿Qué cambió en ti, Katy? Todo. Absolutamente todo. Tenía muchos defectos, muchas debilidades, muchas cosas. ¿Sabes que ese dicho que dice que detrás de un hombre como con éxito hay una gran mujer? Conmigo se cumple en un 100%. No me abono ni un 1% de lo que soy hoy. Todo se lo debo a ella. ¡Wow! ¿Qué hay en el corazón de Katy que tú dices me ha impulsado hasta llegar aquí? Es algo que ella nunca me ha respondido, pero yo siempre le digo, ¿tú qué viste en mí? O sea, no entiendo. Yo creo que Katy vio lo que nadie pudo ver, o Dios le mostró lo que nadie pudo ver, ni siquiera mis papás pudieron ver en mí. ¿Y eso cómo te hacía sentir a ti? Retado. Me hace sentir retado porque Katy viene de tener un papá espectacular, un hombre que buscaba a Dios temprano y ella quería ver eso. Entonces ve a orar, ve a leer la palabra, escucha la voz de Dios, desarrolla, trabaja, cumple tus sueños, lo podemos hacer. Un día en la cama me dijo, yo pienso que Dios sí te regaló la música. Le dije, Katy, tú sabes que eso es un tema que no. Me dijo, sí. Y me dijo, ya es hora de volver. Wow. Y ahí es cuando comienza la reforma. ¡Wow! Bueno, y cuéntanos cómo comienza la reforma. Con esa conversación en la cama. Claramente. Y cuando Dios te habla a través de tu esposa. Me reúno con mi hermano, con Sergio. Y empezamos a hacer música otra vez. Pero ya con otra motivación. Ya habíamos pasado por otras cosas. Ya no querían ser famosos. Sí, era otra cosa. Y empezamos a escribir canciones. Recuerdo que monté un estudio de grabación en el estudio de mi casa. Y ahí comenzamos. Comenzamos a trabajar con las uñas. Y empezó lo que fue el ministerio musical. Pero esta vez entendiendo que iba a ser lo que Dios me había regalado. ¿Qué era? Mi identidad musical, mi tierra, mi música
colombiana. De alguna manera, un legado Lo que familiar había también, escuchado ¿no? en casa, con mi papá, con todas las cosas, y iba a creer en eso. Y vamos a creer en eso. Y así fue como salió La Reforma. Y grabamos nuestro primer álbum, que fue La Reforma. Tuvimos un concierto y a los 6 meses estaba firmando como artista de Sony Music. ¿En qué momento? No sé. Dios lo hizo todo. Entonces, cuando me llamaron de Sony, no creía. Le colgué el teléfono y volvió, me llamaron. Y comenzó como una promoción. O sea, yo puedo vivir las dos fases. Cuando tú haces todo, a cuando Dios hace las cosas por ti. Uf, Y cuando me Dios las encanta. hace, es totalmente diferente. Cuando Dios las hace, tu esfuerzo es mínimo. Exactamente. Yo le dije a Dios, yo voy a volver a la música, pero no voy a tener los chicharrones de antes. O sea, tú vas a ser mi manager, tú vas a encargarte de todo y tú lo puedes hacer. Ahora, lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido algo tremendo y lo que Dios nos ha permitido vivir con La Reforma ha sido algo loquísimo, loquísimo. O sea, es algo que tú como músico cristiano, digamos, no lo pudieras entender. Solamente Dios lo pudiera hacer. ¿Alguna vez Dios te mostró el plan completo? Nunca, nunca jamás. Es muy lindo porque cuando estás caminando en el plan de Dios para tu vida, pues Él nunca muestra la foto completa, ¿no? Pero miras hacia atrás y dices, Hoy cuando miras hacia atrás, Cristian, ¿qué has entendido y qué mensaje le puedes entregar a todas esas personas que hoy están luchando con sus talentos, con sus dones, con su carácter, con su personalidad, con su outfit? Y dicen, Dios, pero de verdad, o sea, de verdad esto es tuyo, de verdad esto se puede. De repente piensan que no es real. Cree, permanece. Si nadie cree, no importa, tú crees. Si Dios cree, ya es suficiente. Cree, permanece. Van a haber momentos de tormentas, dificultades, pero tú crees, tú permanece. Confía en lo que Dios te ha dicho, confía en lo que Dios te ha hablado, confía en lo que eres. Cree en ti. Nos cuesta creer en nosotros. Creemos que es más fácil ser otro. No, cree en lo que Dios te ha dado y Dios te va a bendecir. En su tiempo te va a respaldar. Siempre que termina una batalla comienza otra. Siempre. Pero Dios te va a respaldar y va a hacer grandes cosas en ti. Con mi esposa hemos pasado muchas batallas, muchas. Pero hemos visto las respuestas de Dios y los milagros de Él en nuestra vida. Una de las grandes batallas fue nuestros hijos. Esa sí es mi gran historia y mi gran batalla. ¿Por qué? Cuando nos casamos queríamos ser papás de una. Yo tengo la sangre dulce para los bebés. O sea, yo soy esa persona que se carga un bebé, el bebé está llorando y el bebé se calma. Soy ese tipo de persona. O sea, tengo un amor por los bebés y obviamente mi sueño y el sueño de mi esposa de niña era ser mamá. Cuando nos casamos no podíamos ser papás. Nos centramos que no podíamos ser papás, que yo era estéril y mi esposa tenía también problemas y no podíamos ser papás. Entonces comienza otra batalla, André. Claro. La batalla de qué hacer. Y fueron 12 años de batalla, de lucha, de pagar, como dice la Biblia, como la mujer de flujo de sangre, todos los tratamientos habidos y por haber. Todo mi dinero de conciertos, todo mi dinero de giras se iba en tratamientos de fertilidad porque ese era el gran sueño que yo tenía. Ser papá. Mi esposa entró en un momento de depresión. Yo sé lo que es batallar con la depresión, con la ansiedad. Vivimos muchas batallas por eso. Entonces llegaban los días de la madre. Feliz día de la madre por fe. Feliz día de la madre. Eso para mí era terrible. No hagan eso, por favor. Si ustedes ven una pareja que está batallando, no les hagan ese tipo de comentarios. Es muy fuerte, es una lucha. Y empezamos a menguar en nuestra fe. Y a decir, de pronto Dios no nos escogió para eso. Para ser papás. Para ser papás. Y era muy chistoso porque teníamos éxito en muchas cosas, pues éxito, pero eso es lo que yo quería, tener a mis hijos. Claro.
Una noche llorando, leí algo de Dios y habló a mi corazón. Y le dije, Señor, tú estuviste con Daniel en el foso de los leones y lo acompañaste en ese foso. Enviaste a tus ángeles. Wow, los ángeles se convirtieron Cerraste en la boca. Sí. Pero Juan también estuvo en un foso y no recibió respuesta. Perdió su cabeza. Era el mismo Dios. El Dios de Daniel y el Dios de Juan. Y eran historias diferentes. Historias diferentes, pero era el mismo Dios. Juan murió. No recibió su respuesta, se quedó esperando. Tenía a Jesús vivo, imagínate, y eras su primo y no recibió la respuesta de ser libre. Murió decapitado. Pero Dios sigue siendo Dios. Y yo le dije, Señor, tú sigues siendo Dios y no me quieres dar un hijo. Tú sigues siendo Dios. Te rendiste a su plan en esa área de la... Te voy a seguir amando. No voy a coger rabia contigo. Solo te pido que ayudes a mi esposa con esa batalla que tiene como mujer. Y al mes estaba enterándome que iba a ser papá. No. ¿Con tratamiento o sin tratamiento? El tratamiento nos ayudó. Claro. Cada tratamiento es un milagro. Claro. La vida es un milagro. Los mismos doctores dicen que es un milagro. Y llegó Fabiana, que significa Dios cumple su palabra. Uy. Una niña de ojos azules que trajo a mi vida lo que yo en realidad puedo hacer mejor que nadie. Ser papá. ¿Es tu rol favorito? Amo. No soy el mejor pastor. No soy el mejor músico. No soy el mejor esposo. Pero te aseguro que soy un buen padre. Y el mejor para Fabiana. No sabía que tenía eso. Que amaba ser papá. Que entiendo por qué esa lucha. Por qué demoró tanto. Una niña de ojos azules, hermosa, que llenó mi corazón y cambió mi vida. La de mi familia, la de la familia de Katy, mi historia, donde todo cambió en mi vida. Trajo una alegría. Era el pedazo que le faltaba a mi corazón. Era su tiempo. Y entendimos por qué se demoró tanto en llegar. ¿Por qué? Porque una niña así no se puede crear tan rápido. Porque era su tiempo. Dios me quería enseñarme eso. Y 6 años después llegó Gabriel. No. ¿Qué significa Dios es mi fuerza? Hoy tiene 5 meses. 5 meses tiene Gabriel. Aquí donde estoy trasnochado. Entendimos que el gran regalo de Dios es la familia, la casa, tu hogar. Que nada de eso, o sea, nada vale la pena como cuidar tu casa. Que ni firmar con Sony Music se parece a trasnocharse consintiendo a Gabriel. Jamás. Su sonrisa, sus ojos, su amor. Nada llena como llenan ellos. Servir a Dios hoy en día es una aventura hermosa. Pero quiero estar en mi casa. Quiero estar en mi hogar. Quiero disfrutar a mis hijos. Quiero enseñarles. Quiero que me vean como un referente. Pasé por muchas cosas. Fueron muchas luchas. Hoy en día Dios me ha bendecido, ¿sabes? Sigo luchando, sigo creciendo, sigo avanzando. Pero te puedo decir que Él es bueno cuando tú crees en Él, confías en Él. Y vengo de muchos testimonios, son muchas historias. Por eso te dije, pudiéramos hacer 4 podcasts. Yo quisiera hacer 20 más, pero hoy el tiempo se nos acabó. Y antes de terminar, quiero
que le compartas a toda nuestra audiencia ese mensaje que solo Cristian Lacutir les puede dar, que solo a través de tu historia de vida nos puedes compartir. Te puedo decir, Dios es real. Dios es un Dios de amor. Dios no te juzga, no te señala, quiere usarte tal y como tú eres. Pero tú también tienes que creer en Él. Y tienes que creer en ti, en lo que Dios puso en ti. No batalles encajando, no batalles agradando, batalla agradándolo a Él. Ama, abraza los regalos de la vida. ¿Sabes que hay gente que va a la iglesia buscando un milagro? Sí. Y todos los días estamos buscando un milagro, pero a veces los milagros más grandes ya los tenemos. Los tienes en tu casa. Y no los miras, no los valoras. A lo mejor no los entiendes. Pero disfruta lo que ya tienes. Cristian, gracias. Gracias a ti. No sabes Gracias, qué ha Sandra. sido este episodio. Gracias por tu tiempo y por invitarme. No, gracias a Dios porque te trajo a este lugar y gracias a cada uno de ustedes por ver este episodio. Porque cuando Dios hace para todos y cuando Dios está aquí, los primeros impactados somos nosotros. Y aquí al lado también oímos lo que Dios está haciendo en el corazón de cada uno. Gracias por atreverte a ser, por atreverte a creer y por atreverte a crear a partir de lo que Dios te dio a ti.